Peláez. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Hernán Peláez. Bienvenidos a un sábado más de Hablemos con Peláez. Hoy con varios personajes inspiradores. Vamos a comenzar con una gran empresaria, María Claudia Lacotir, que está al frente de la Cámara Colomboamericana de Comercio, AmCham, y comenzamos hablando con ella sobre una campaña para miles de empleos que han generado en sus empresas. Bienvenidos a Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hoy podemos decir que gracias al aporte que nos ha dado la Fundación Howard G. Buffett, hemos logrado no solamente generar empleo formal, que puedan tener un ingreso sostenible a través del tiempo, sino también contribuir a que estos jóvenes, a 10.193 jóvenes, tengan un propósito de vida. Estamos construyendo no solamente el presente, sino el futuro del país a través de oportunidades para los jóvenes en Colombia. ¿Qué hemos encontrado? Y parte del ejercicio que se ha hecho con este programa de empleo hay, es que tenemos dentro de las grandes limitantes en los jóvenes, que el desempleo, cuando uno lo mira, el desempleo nacional termina siendo 10.3%, el desempleo juvenil es del 17.7%, o sea que es 2 veces más difícil tener un empleo para un joven que un empleo para alguien que ya tenga una experiencia. Y parte de lo que hemos logrado hacer dentro de Empleo hay es romper ese círculo vicioso entre primer empleo y experiencia. El 58% de los 10.193 jóvenes, su primer empleo fue gracias al programa Empleo hay, rompiendo ese círculo vicioso. Y así podemos mirar diferentes temas que también se están logrando abarcar. Otro de los grandes temas importantes para el país es el bilingüismo, un segundo idioma. No solamente porque les abre mayores oportunidades, sino también porque les da una mejor remuneración. 4.068 jóvenes certificados hoy están trabajando y tienen un empleo formal que les está permitiendo no solamente tener esa oportunidad de trabajo, sino tener una mejor remuneración. Más de 800 empresas participaron del proyecto. Yo sé que es difícil describir, pero digamos, ¿cuáles son los empleos más recurrentes en esas empresas o cuáles son los servicios que los empresarios buscaban para llenar estas vacantes? Y tenemos que agradecer también a esas empresas. Son 858 empresas que le han apostado al programa Empleo hay, dando apertura a estas 10.193 vacantes que fueron completadas. Son jóvenes que hoy tienen empleo formal. Y parte del ejercicio y el éxito que se logró con el programa de Empleo hay, es que no era sencillamente establecer una capacitación, sino es, de acuerdo a las necesidades de la empresa, abrir los espacios para tener una educación pertinente. Y eso nos llevó a que cada uno de estos jóvenes que hacen parte de Empleo hay pudieran encontrar un empleo y una oportunidad de trabajo. ¿Cuáles son los sectores? Son 16 sectores, o sea, son bastantes sectores lo que se están abarcando, pero podemos hablar de telecomunicaciones, podemos hablar de tercerización de servicios, temas administrativos, comerciales, temas gastronómicos, también en temas hospitalario, temas que están relacionados con comercio exterior, venta, salud, en fin, 16 oportunidades que se han venido desarrollando que han permitido que a través de los 40 cursos que hoy hemos logrado establecer en Empleo hay, se pueda generar estos empleos para los jóvenes. Hablemos ahora de algo que es inminente y es la llegada de la inteligencia artificial. Me imagino que los empresarios le hablan a ustedes eso, María Claudia, porque es una forma de reducir los costos laborales, pero hay una parte humana que nunca va a desaparecer. ¿Cómo observan ese fenómeno los agremiados a AmCham con la inminente llegada de la inteligencia artificial a los puestos de trabajo? Vemos que es un proceso más de generar productividad que de cambiar puestos de trabajo por digamos, inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que estamos, por ejemplo, en el programa Empleo hay, capacitamos 1.863 jóvenes en las nuevas industrias, en temas relacionados con telecomunicaciones, desarrolladores, programadores, inteligencia artificial. ¿Para qué? Para empezar a hacer ese proceso de complementación. Una máquina por sí no es suficiente, tiene que haber alguien detrás que ayude en el proceso de determinar cuáles son esas variables. Pueda que el proceso en algunos temas sea mucho más eficiente y requiera menos mano de obra, pero va a requerir siempre una persona, 2 personas o un grupo de personas que puedan trabajar en las diferentes variables para dar ese proceso que sea realmente productivo.
En las redes sociales y en las columnas de opinión que usted escribe, continuamente habla de que hay una necesidad de reactivar la economía, de que se deben generar estímulos por parte del Estado y de los entes territoriales para que los empresarios puedan lograr sus objetivos. En resumidas cuentas, ¿cuáles son esas grandes necesidades de los empresarios? Yo creo que lo más importante en este momento es lograr tener confianza y certidumbre. ¿En qué sentido? En que Colombia cuenta con las condiciones para la inversión. Si no logramos avanzar en este propósito, pues efectivamente la reactivación va a estar limitada. Hoy estamos viendo una necesidad importante, un desafío de crecimiento, que en parte ese desafío de crecimiento se da por la baja inversión que se está presentando en Colombia. Y esa inversión no solamente la inversión pública, sino también la inversión privada. Si no se logra generar confianza y certidumbre, pues efectivamente vamos a tener un crecimiento limitado, donde no podemos quedarnos solamente con un crecimiento del 1.8% porque no es suficiente. ¿Cómo se hace para tener certidumbre y confianza? Lo primero es el proceso de reactivación que se comenzó, donde ya dejemos de tener un proceso de diálogo. Creo que ya los diálogos han sido múltiples, donde hemos llegado a acuerdos. Ahora hay que pasar al proceso de ejecución, de acción, para lograr que la economía no frene ni pare. Necesitamos también que se dé un proceso de acompañamiento y cumplimiento de esos acuerdos que se vayan dando, que adicionalmente se tengan una responsabilidad de los mensajes, que se trabaje mancomunadamente, que se pueda hacer un proceso de transición en aquellos cambios que son indispensables para el país. Y sobre todo también, dentro de las reformas que están cursando en el Congreso de la República, que se den los debates y que lleguemos a consenso como resultado de debates respetuosos donde se tengan en cuenta las diferencias de opiniones. Por ejemplo, el debate que hace algunos días se dio para la ley de presupuesto general, donde el gobierno presentó una cifra muy alta y que claramente está desfinanciada, o una eventual ley de reforma tributaria o la inversión forzosa. ¿Cómo observan los colombianos y norteamericanos que usted representa esos fenómenos que se están cocinando en el Congreso? Pues definitivamente eso genera mayor incertidumbre y le suma a la preocupación que existe y que ya se ve reflejada a nivel internacional. Y déjeme hacer un paréntesis. Hace más de 20 días, el Departamento de Estado de Estados Unidos sacó el reporte de clima de inversión en Colombia. Y ese reporte de clima de inversión es un llamado de atención. Estados Unidos es el principal inversionista en el país. De hecho, en el primer trimestre de este año, la inversión ha crecido un 43%, mientras que la inversión general total del país ha disminuido un 12%. Eso quiere decir que tenemos que ponerle atención a ese llamado de atención que hace el Departamento de Estado, donde se concentra en, hay gran preocupación e incertidumbre por, como lo menciona el documento del Departamento, por un lado dice los conceptos de soberanía nacional que se está aplicando por el gobierno del presidente Petro en los sectores claves para la economía genera incertidumbre. Y por el otro lado, la desaceleración económica, que mucho tiene que ver la incertidumbre, pero también va de la mano con la inseguridad, con los temas de licencia obligatoria, propiedad intelectual, temas de corrupción, temas de informalidad y adicionalmente la falta de continuidad de las direcciones dentro de las entidades claves que deben de tomar decisiones y que están dentro de los procesos productivos para los empresarios. ¿Eso a qué nos lleva? Eso lo que nos lleva es que definitivamente cada temática que se está presentando en Colombia sin un consenso, sin un debate, sin acciones que permitan trabajar mancomunadamente sector público, sector privado, que lleven a un proceso y un plan de trabajo conjunto, está generando incertidumbre y eso pues obviamente está afectando los resultados de la economía del país y el crecimiento de Colombia. Inevitablemente, al mencionar la palabra incertidumbre, María Claudia, pues hay que también remontarnos a que en este momento Estados Unidos está en un proceso electoral y en noviembre se resolverá quién es el presidente, si Trump o Harris. ¿Usted siente que eso también los empresarios lo observan como algo que pueda de alguna manera alterar el normal funcionamiento de los negocios, o la política va por un lado y los empresarios por otro? Definitivamente la política cada vez más es influyente dentro de la toma de decisiones económicas y eso FEDesarrollo ha hecho un análisis bastante importante donde la variable política influye aún más en la variable económica, en la toma de decisiones en el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la relación entre Colombia y Estados Unidos ha sido una relación estable, con una agenda que se ha mantenido a través de los años. Pueda que las temáticas cambien de prioridad,
pero las temáticas se han mantenido en los últimos años. Y en esas temáticas, pues definitivamente, sea el Partido Demócrata o sea el Partido Republicano, se van a mantener. Y la relación puede mantenerse como se ha venido desarrollando, que ha sido una buena relación. Y eso hay que reconocerle al embajador Murillo en su momento, el proceso de trabajo no solamente con la Casa Blanca, sino con el Congreso, porque la relación entre Colombia y Estados Unidos no solamente es pertinente de la Casa Blanca, sino también es con esa relación bipartidista con el Congreso, teniendo en cuenta que el Congreso, a diferencia de Colombia, tiene una injerencia importante relacionada con los temas comerciales, de cooperación y de presupuesto para los países como Colombia. Ahora vengámonos para este lado del mundo. ¿Qué le dicen los empresarios a María Claudia cuando inevitablemente se llega al tema de Venezuela y las elecciones que al final parece ser que no van a llegar a mayor cosa cuando los países por el mundo han dicho que no lo reconocen a Maduro y que ganó el otro, pero la realidad es que Maduro sigue gobernando? Sin duda, Venezuela es indispensable y ha tenido una relación muy fuerte con Colombia. De hecho, en el momento de que se dio una apertura, pues para el empresariado colombiano es una oportunidad. Hoy en día estamos viendo que esa oportunidad se ve truncada nuevamente y la preocupación, como cualquier otro colombiano, es cómo ese grupo de migrantes que se puede otra vez volcar hacia Colombia, podemos nosotros suplir esas necesidades, teniendo en cuenta que ya tenemos un número importante de migrantes venezolanos a los cuales se está haciendo un proceso importante de ayuda y de hecho desde la Cámara Colomboamericana con el acompañamiento de la Fundación Hilton tenemos un programa que se llama Talento Hay y hemos venido trabajando para poder encontrar una solución a migrantes venezolanos. Ya tenemos más de 250 venezolanos que han entrado a trabajar en empresas colombianas gracias a este programa de Talento Hay. Pero al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que no es tan fácil el proceso. ¿Por qué? Primero porque tiene unas limitaciones de validación de su estadía en Colombia. Adicionalmente tiene unas limitaciones de validación de sus estudios y de su capacitación para poder determinar si es apto para un empleo que se esté dando de forma formal. Y la experiencia. Sí. Y la experiencia, definitivamente. Pero también el proceso de que Colombia hoy en día presenta un incremento del desempleo, se está viendo en los últimos meses, ya estamos en 10.3% nuevamente, doble dígito, donde vemos que una migración venezolana teniendo un desempleo en doble dígito, pues genera preocupación. Recientemente Canadá le puso unos aranceles al acero de China y entiendo que a nivel global se están empezando a revisar o a reevaluar los temas con China porque de todas maneras es un actor importante para toda la industria del mundo y Colombia no es ajeno a esa realidad. ¿Cómo observan ustedes el fenómeno de China? Pues definitivamente y desde el punto de vista Estados Unidos es una variable importante y es una variable que ha determinado el comercio y la forma de desarrollar el comercio en los últimos, desde 2018, cuando se establecieron los aranceles desde Estados Unidos y se presentó la tensión con China. Definitivamente parte del tema en el comercio es el juego limpio y yo creo que eso es una de las variables importantes. No podemos decir que China no tenga un juego limpio per se en todos sus productos, pero sí es sabido que hay unos subsidios muy importantes en los procesos productivos que otros países no tienen. Y eso pues entra en una desventaja. Igual sucedió con el acero en Estados Unidos, donde se presentó un aumento de arancel a todos los países, no solamente a uno, sino a todos los países, donde Colombia hoy en día se le incrementaron los aranceles para Estados Unidos. Es un proceso que poco a poco se viene presentando no solamente en Canadá, sino en múltiples países, y es cómo se logra proteger a cada uno de los países de ese proceso productivo con unas variables que no son iguales a las variables de la mayoría de los países. El TLC con Estados Unidos se firmó entre 2007 y 2009 y bueno, finalmente se terminó de reglamentar hacia el final de 2012 hacia el final del gobierno Uribe y el principio del gobierno Santos. Pero no solo ha cambiado el mundo muchísimo en estos años después de la pandemia y de toda la digitalización, sino que siente uno que hay varios empresarios, tanto de Colombia como de Estados Unidos, que dicen ya es momento de renegociar o ya es momento de revisar algunos detalles de ese TLC. En su perspectiva, ¿qué es realmente revisable y qué hay que dejar que esté funcionando?
Mire, los acuerdos comerciales son flexibles en el sentido de que cierto tiempo hay que revisar los acuerdos comerciales. De hecho, se hace una revisión tanto así que está creada una comisión revisora para los acuerdos comerciales con cada uno de ellos. ¿Con qué fin? Con mirar cómo ha evolucionado el contexto y buscar adaptar dentro de un parámetro temas que se puedan adaptar. Todos los ministros de Comercio, Industria y Turismo hemos hecho revisión de los acuerdos comerciales. Sin embargo, una cosa es revisar y otra cosa es renegociar. Y las implicaciones realmente son diferentes. En la revisión de los acuerdos comerciales siempre es bueno establecer aquellas acciones que se puedan mejorar. Por ejemplo, el tema de acumulación, que es un tema importante para Colombia, sobre todo en los temas textiles. Adicionalmente, cómo mejorar los procesos de homologación, cómo mejorar los procesos de capacitación, cómo mejorar la cooperación. Hay múltiples temas que se pueden trabajar a través de una revisión. Cuando uno habla de renegociación, lo cual pienso y sigo pensando que no es el camino, y entiendo que el gobierno ya desistió de un trabajo de renegociación y se ha entendido que el proceso es revisar. Cuando se habla de renegociación, estamos hablando que en Colombia la toma de la decisión la hace el gobierno nacional. En Estados Unidos la toma de la decisión de una renegociación la hace el Congreso. No es un tema que el presidente de turno de Estados Unidos diga voy a renegociar, tiene que tener el aval del Congreso. Y ese proceso es un poco más difícil, adicionalmente porque los parámetros los puede poner el Congreso y puede terminar siendo una renegociación que le quite los beneficios que hoy tiene Colombia. Colombia tiene un acuerdo comercial realmente importante y bueno para Colombia. ¿Qué nos falta? Aprovecharlo. Hacer el esfuerzo de seguir trabajando en la productividad de las empresas en Colombia, de generar eficiencia, de hacer un trabajo mancomunado. Desde la Cámara Colomboamericana hicimos un estudio sobre diferentes sectores y, por ejemplo, el sector agrícola, que es uno de los que tiene grandes oportunidades en Estados Unidos. Hemos visto que si nosotros hacemos un trabajo mancomunado, el sector público, el sector privado, enfocado en esa productividad y enfocado en generar productos aptos con las condiciones que se requiere para exportar a Estados Unidos, un 250% de los productos que ya hoy se están vendiendo. Y ahora nos va a contar del evento. Esta semana, el 10 y 11 de septiembre, en el Gran Hyatt, se lleva a cabo una gran rueda de negocios de la Cámara Colombiana de Comercio, AmCham. Vamos a desarrollar una rueda de negocios dentro del contexto del Pacto por las Oportunidades. Invitamos a todos los que nos están viendo a que entren a la página web pactoporlasoportunidades.co y ahí va a encontrar 5 variables dentro de esas aprovechamiento de oportunidades. ¿Por qué? Porque definitivamente el sector privado tiene, y desde siempre, la responsabilidad de hacer crecimiento, de generar crecimiento en el país. Y ha hecho el esfuerzo, no solamente en los últimos años, sino en el constante de la vida de cada una de las empresas, siempre le está apostando a Colombia. Y en este sentido, la rueda de negocios que vamos a hacer el 10 y 11 de septiembre en el Gran Hyatt es parte de ese esfuerzo que sigue haciendo el empresariado. Esto es un esfuerzo donde desde el sector privado estamos convocando a compradores de Estados Unidos para que se reúnan con empresarios en Colombia y generar negocio. Colombia necesita crecer. No podemos quedarnos con un crecimiento del 1.8% y la forma de crecer es generando oportunidades. Y parte de las oportunidades es que las empresas puedan vender, generar negocios que les permita hacer un círculo virtuoso para lograr que esa generación de utilidades permita crecer la compañía. Al crecer la compañía se necesita más recurso humano. Al que tener más recursos humanos se genera empleo. El empleo es ingreso sostenible para los colombianos y eso genera consumo, lo que es el 80% del crecimiento del país. ¿Cuáles son los sectores que los empresarios norteamericanos más están buscando de Colombia? Tenemos una gran convocatoria en los sectores agrícolas y textiles, pero también vienen de cosméticos, vienen de materiales de construcción, servicios y en general en estos sectores. Me imagino que una de las grandes preguntas para el empresario colombiano que va a vender a Estados Unidos es el tema de los permisos, las licencias, pasar por las revisiones de las entidades regulatorias. ¿Ustedes ayudan en ese proceso y cómo lo hacen? Dentro del Pacto por las Oportunidades hay otras variables y herramientas para acompañar a los empresariados, al empresariado a aprovechar las oportunidades. Una es específicamente eso, mentorías, capacitaciones y formación, adaptación del producto. Estamos acompañando al empresariado para que pueda tener la información pertinente sobre qué tiene que hacer para llegar a Estados Unidos, desde una ruta exportadora hasta mirar el producto y ver cómo se puede adaptar, con información y también conectando
personas que ya hoy en día están exportando con aquellas que empiezan a exportar para que puedan hacer a través de buenas prácticas mejorar su proceso. Si, por ejemplo, algún empresario colombiano tiene algún producto, digamos, agrícola, como usted dice, y quisiera encontrar una empresa que sea la que lo lleve a Estados Unidos y que cree que su producto puede llegar allá, ¿eso cuánto tiempo puede tomar para que definitivamente el producto esté aterrizado en una tienda o en un almacén de Estados Unidos? Depende mucho del producto, depende mucho del empresario, del liderazgo del empresario, del proceso de exportación que desarrolla. ¿Por qué? Porque si tiene el producto adecuado, tiene los precios adecuados, tiene la cantidad adecuada, pues es un proceso de exportación normal, donde tendría pues obviamente que cumplir los tiempos del pedido, su proceso económico, su proceso de seguro y demás que tiene que cumplir para poder llegar a Estados Unidos. El evento tiene, lo primero es una rueda de negocios con empresarios de Estados Unidos donde van a tener hasta 20 citas. Usted se puede imaginar lo que puede llegar a ser tener 20 citas cuando uno coge un avión y busca en Estados Unidos hacer 20 citas. Eso es tiempo, pero también costo, porque tenemos empresarios que vienen de más de 15 estados. Entonces hacer 20 citas con 15 estados es no solamente un tiempo, es bastante costoso si lo ponemos a mirar en tema de tiempo, tema de etiquete aéreo, hotel, comida y demás desplazamiento que va a tener que aquí en 2 días puede tener hasta 20 citas, que es muy importante. Lo otro que también va a pasar es que dentro del proceso va a tener un espacio de networking con otros compradores que estarán en el espacio donde se abre antes de sentarse en la mesa, pero al mismo tiempo también abrimos una rueda nacional, que es empresarios que están en Colombia, que están buscando proveeduría en Colombia para lograr generar acciones entre los que están en nuestro país, ya sean internacionales y nacionales, y en ese sentido se complementa con la rueda con Estados Unidos. Me imagino que muchas de las personas preguntan siempre que si es necesario tener un empleado bilingüe o si hay un apoyo de pronto externo bilingüe para tener este tipo de negociaciones. Esa que es una parte delicada de una negociación, el idioma o la barrera del idioma, ¿cómo se puede solventar? Dentro de la rueda de negocio vamos a tener acompañamiento, vamos a ayudar a todas las personas a que tengan una persona que pueda acompañarlos si no habla inglés. Obviamente vamos a estar muy pendientes, pero definitivamente sí es importante que en el proceso de exportación a Estados Unidos se tenga la posibilidad de tener una persona que sea bilingüe. Entendemos que la problemática en Colombia y que ha sido el proceso de desarrollo productivo del país es que el 95% de nuestras empresas son microempresas y el mismo gerente en muchas ocasiones es quien maneja los temas comerciales y maneja también los temas productivos. Y en ese sentido el punto es cómo lo acompañamos y cómo lo ayudamos a través de un traductor y de personas que le puedan ayudar. María Claudia, por último, y usted que también trabajó en ProColombia y como ministra, los exportadores por lo general cometen muchas veces los mismos errores, que son costosos y de larga duración. ¿Qué se le puede decir a alguien que quiere empezar a pensar en exportar? ¿Qué errores no debe cometer? Tenemos de hecho en la página del Pacto por las Oportunidades.co un proceso de la ruta exportadora, donde ahí va a encontrar paso a paso qué es lo que toca hacer para evitar ese tipo de temas, de errores, de prueba y error, ayudarles en ese proceso. Y por eso también dentro del pacto se tiene otras empresas que están haciendo mentoría, otras empresas que están ayudando a entender los procesos de exportación. Dentro del pacto tenemos también contenidos que le van a ayudar a saber qué es lo que requieren en los temas técnicos, si tiene un tema de homologación, qué requerimientos tiene para su proceso de exportación, cuáles son las maneras de generar ese proceso de exportación y múltiples otros temas como también el tema del financiamiento, el tema del ingreso de los recursos una vez tenga la venta. Dentro del pacto hemos logrado tener aliados importantes como varios bancos que hacen parte del mismo para poder acompañar este tema de mentoría. Tenemos también otras empresas medianas y grandes de diferentes sectores, así que lo que hacemos es invitar a todos los que nos están oyendo que entren al Pacto por las Oportunidades.co, se suscriban y nos escriban y nos cuenten qué necesidades tienen para empezar a hacer esa conexión y buscar trabajar conjuntamente en hacer crecimiento para el país. Hablemos con Peláez.